暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Mover un kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. Uri 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Capítulo 16. El reflejo de sangre y el cielo roto. 1. El espejo de la luna roja. La habitación de Luna estaba en silencio. Había dejado la ventana abierta, dejando que el aire frío de la montaña entrara. Estaba sentada en el alféizar, mirando la luna llena que colgaba sobre los picos nevados. En su regazo descansaba Colmillo de Sangre, su katana reforjada. No podía dejar de mirarla. El metal oscuro, templado en su propia sangre, parecía tener vida propia. Lentamente, Luna levantó la espada. La hoja capturó la luz de la luna, pero en lugar de reflejar el blanco plateado, el acero brilló con un tono carmesí profundo. Luna miró fijamente su propio reflejo en la hoja. Sus ojos azules se veían devueltos por el metal. Pero entonces, el reflejo parpadeó. Por una fracción de segundo, no fueron sus ojos los que vio. Fueron los ojos ámbar de su madre, Akiko, mirándola con una intensidad que helaba la sangre. No era un recuerdo dulce, era la mirada de una guerrera acorralada. Una voz que no sonó en la habitación, sino directamente dentro de su cráneo, susurró con la fuerza de un trueno silencioso. Mátalo, Luna. Mata al hambre antes de que nos devore a todos. Córtale la cabeza a Belcebú. Luna jadeó, casi soltando la espada. El corazón le latía desbocado. ¿Había sido una alucinación por el estrés? ¿O el espíritu de su madre realmente vivía en el filo de esa espada? 2. El trueno en la plaza. La respuesta a su pregunta quedó ahogada por el sonido del fin del mundo. Craca, ¡pum! No fue un temblor subterráneo. Fue una explosión en la superficie. La onda expansiva fue tan fuerte que sacudió los cimientos de la montaña y rompió los cristales de la ventana de Luna. Lanzándola hacia atrás sobre su cama, las alarmas de la ciudad comenzaron a aullar con un tono que Luna nunca había escuchado. El código rojo de superficie. Luna corrió a la ventana rota. Desde allí, tenía una vista perfecta de la gran plaza exterior, una terraza inmensa construida en la ladera de la montaña donde los enanos solían celebrar mercados nocturnos y festivales al aire libre. La plaza estaba en llamas. Una columna de humo negro y verde se elevaba desde el centro, donde antes había una hermosa fuente de piedra. Ahora había un cráter humeante. 3. El regreso del general. Del cráter emergió una figura. Ya no era la masa hinchada y grotesca que Luna había visto en el nivel 8. Belcebú había cambiado. Su cuerpo ahora era esbelto y alto, cubierto por una armadura natural de quitina negra y brillante.
como la de un escarabajo gigante. Sus múltiples ojos brillaban con malicia pura en la oscuridad de la noche. Os dije que volvería para la cena. Su voz, ahora menos gorgoteante y más sibilante, resonó mágicamente sobre la plaza. Hijos míos, la mesa está servida. Detrás de él, del agujero en la tierra, surgió el enjambre. Miles de devoradores, criaturas rápidas, del tamaño de perros grandes, con exoesqueletos afilados y mandíbulas babeantes, se derramaron sobre la plaza como una mancha de tinta viva. 4. Pánico bajo las estrellas. La escena en la plaza era el caos absoluto. Cientos de enanos civiles, mujeres, ancianos, niños que estaban disfrutando la noche, corrían despavoridos. Los puestos del mercado ardían. Los devoradores saltaban sobre los rezagados, arrastrándolos hacia las sombras. ¡A los refugios! ¡Corred hacia las puertas interiores!, gritaban los guardias de la superficie, intentando formar una línea defensiva desesperada con sus hachas, pero eran superados 10-1. Setsuna apareció en la plaza, saltando desde un balcón. Sus colas barrieron a una docena de demonios que intentaban atacar a un grupo de niños. «No os detengáis, entrad a la montaña», gritaba Setsuna, convirtiéndose en un torbellino de acero y viento para ganar tiempo. 5. El despertar del colmillo. En su habitación, Luna vio a Setsuna luchando sola abajo. Vio el fuego, vio el miedo. La visión de su madre en la espada volvió a su mente. «Mátalo, Luna». Ya no había miedo, solo había una fría determinación. La puerta de su habitación se abrió de golpe, astillándose. Ino, en su forma humana, vestida con su traje de combate, entró casi derrapando por la urgencia. «Ama, huele a podrido afuera. Mucho ruido». Detrás de ella llegó Traya, ajustándose el yelmo y con su martillo geoda en mano. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos echaban chispas. «Nos flanquearon. El maldito insecto cavó por otro lado y salió en la superficie», gritó Traya. «Están masacrando a la gente en la plaza». Luna envainó a colmillo de sangre en su cintura. Se ajustó los brazaletes de mitril. Miró a sus dos compañeras. «El rey dijo que somos los exploradores de la profundidad», dijo Luna, su voz tranquila pero cargada de poder. «Pero parece que la profundidad vino a nosotros». Luna saltó al alféizar de la ventana rota. El viento de la noche agitó su cabello y sus orejas de zorro. «Vamos a bajar. Ino, abre camino. Traya, cúbrenos. Vamos a matar a un general». Luna se lanzó al vacío, seguida inmediatamente por el rugido fiero de Ino y el grito de guerra de Traya. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way